Levántate en esta mañana y dale gracias a Dios por todos los beneficios. Agradécele aún por las dificultades, por los problemas, por las necesidades. Dale gracias porque has desarrollado suficiente fe para saberle, para saber y entender que en cada una de estas situaciones la gloria de Dios se ha de manifestar. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 9. Dice la palabra de Dios, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello, que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se convierten al Señor, el velo es quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Que Dios bendiga su preciosa, maravillosa palabra. Bueno, mis amados, aquí nos encontramos en un escenario, una palabra que nos habla acerca directamente una vez más de la ley. Sí, 613 misvat, 613 mandamientos. Había que cumplirlos. Dios le dio a Moisés 613 mandamientos que el pueblo tenía que cumplirlos. Pero esto tenía una penalidad. Sí, un agravante. No bastaba con cumplir esos mandamientos en parte. Tenía que cumplirse con todos. Esto quiere decir que si se faltaba un solo mandamiento de ellos, entonces el individuo, la persona, se hacía transgresor de los 613 mandamientos. Así que no bastaba con cumplir la ley en parte, había que cumplirla a cabalidad. Se entiende entonces que ningún hombre pudo cumplir la ley. Nadie podrá cumplir con la ley. El único que cumplió a cabalidad con toda la ley fue Jesús, de quien la Biblia dice en nada pecó. Pero Pablo dice que estas leyes fueron dadas con gloria, advirtiendo, no desconociendo que la ley proviene de Dios. La ley de Moisés, dice Pablo, sí, proviene de Dios. Y fue dada con gloria al punto de que Moisés tuvo que taparse su rostro. ¿Sabe? Cuando Moisés descendió, Moisés tuvo que colocar un velo sobre su rostro para que la gente no se quedara ciega. Todo aquel que miraba a Moisés al comienzo, antes del velo, quedó ciega. Así que para no causar una ceguera total en medio del pueblo, Moisés colocó un velo entre la gloria en su rostro, el cual representaba la gloria de la ley, la gloria de los mandamientos de Dios, la gloria de la Torá. Pero entonces Pablo dice abiertamente, esta gloria es inferior a la gloria de la ley de la gracia.
Hoy yo recuerdo a Jesús cuando le presentaron a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio. Querían apedrearla, posiblemente entre ellos estaba aquel con quien ella había cometido adulterio. Posiblemente ese también tendría la piedra para apedrear a esta mujer. Pero mientras ellos la acusaban de haber faltado a la ley de Moisés, Jesús le escribía en tierra. Ya no escribía la ley de Moisés, estaba escribiendo la ley de la gracia. La escribía en tierra como una señal de que sería escrita en el corazón del hombre, la ley de la gracia. Y entonces el apóstol Pablo puntualmente advierte directamente, óigalo bien, que más gloriosa es la ley de la gracia. Sí, la ley del perdón, la ley de la misericordia, la ley del amor, la ley de la salvación, la ley de la vida eterna. Y supera a la ley de Moisés, supera los 10 mandamientos, supera los 613 preceptos, mandamientos y normas establecidas en la ley. No se trata de si el judaísmo es la verdadera religión. No se trata de si el cristianismo es la verdadera religión. Esto no es de religiones. No se trata de saber qué religión es la verdadera y cuál es la falsa. Esto no es de religiones. Se trata de cuánto realmente has creído en Jesús. Entonces, si has creído realmente en Jesús, no necesitas ni el tabernáculo de Moisés, ni el templo de Salomón, ni la ritualidad de los fariseos y los escribas. No, no necesita la espiritualidad de los Hashidim, un grupo religioso de Israel. No, no necesita la ceremonialidad de Aarón y de la casa de Aarón. Lo que tienes que creer es en Cristo Jesús, en su obra redentora, en la salvación que Él nos garantizó mucho antes de nacer cada uno de nosotros, en la vida eterna que Él nos está ofertando a cada uno de nosotros. Yo no sé si estás entendiendo en esta mañana. Qué tremendo. Pero cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que sacrificar un animal, derramar la sangre de un animal para cubrir la desnudez espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron, quedaron expuestos espiritualmente. ¿Sabe? Cuando estaban en la presencia de Dios eran invulnerables, el enemigo no podía hacerles daño, no podía tocarle, a no ser que ellos le dieran la apertura, pues le dieron la apertura, ahora vinieron a ser vulnerables, ya no podrían vivir eternamente. Desde allí el hombre se constituyó en un ser sufriente. Óigalo bien, en un ser que padece. Es que el pecado trae trauma. El pecado hiere, daña, destruye, mata. Por eso la misma Biblia dice, por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Esto fue con Adán. Sí, mi amado, mi amada. Dios sacrificó ese cordero, ese animal, y vistió, cubrió la desnudez espiritual de Adán con esos vestidos, con esas pieles de animales. Y desde allí se entiende que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Pero la sangre de Isaac no era suficiente, como no lo fueron suficiente los sacrificios de corderos por la casa de Israel, los sacrificios del templo, ninguno fue suficiente para perdonar el pecado de la humanidad. Cada cordero era sacrificado y su sangre cubría un año más, si Dios así lo quería, de perdón para el pueblo, pero al año siguiente había que volver a sacrificar. Óigalo bien.
Pero el sacrificio de Jesús, el sacrificio del Cordero sin mancha, porque Juan Bautista cuando lo vio, lo dijo así, lo señaló: he aquí, allí va, allí camina el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que pudo quitar el pecado del mundo de una vez por todas fue el sacrificio de Jesús, su sangre derramada en el madero de la cruz, su sangre derramada en el monte, moría en el monte Carmelo, su sangre cayó sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca de la alianza. Téngalo por seguro, esto lo sé por revelación del Altísimo. Óigalo bien, no estoy diciendo que sea más espiritual que usted, estoy diciendo que la sangre fue aceptada, que el Cordero fue aceptado, que ya no necesita más sacrificio. Óigalo, entiéndalo bien de esta manera en esta mañana. Así que Pablo está diciendo que este sacrificio superó el sacrificio de Abraham, superó el sacrificio de Moisés, superó el sacrificio de Aarón y de la casa de Aarón por más de 3000 años. Este sacrificio fue superior y quedó invalidado. Por eso cuando Jesús murió, el velo del templo, lo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, ese velo inmenso se rasgó. Es que el tema es el velo, mis amados. El tema, sin lugar a dudas, es el velo. Moisés tenía que cubrir su rostro con un velo para que la radiación no le hiciera daño al pueblo. Dios colocó el arca de la alianza en el lugar santísimo y cubrió ese lugar con el velo para que la gente no tuviera, teniendo curiosidad, no entrara allí y pereciera de isofacto de inmediato. Solamente podía entrar el sumo sacerdote a presentar el sacrificio y a llevar la sangre y derramarla sobre la tapa del arca de la alianza, es decir, sobre la tapa del propiciatorio. En el propiciatorio es la palabra correcta. Óigalo bien. Pero Pablo dice que el velo fue quitado y que con franqueza podemos hablar sinceramente, que invalidaron en la antigua ley, que en el antiguo pacto fue invalidado, que ya esos corderos no tienen sentido. Por ahí hay una iglesia que sacrifica todavía corderos, ¿eh? Dice que son cristianos. No, no se necesita más sacrificio. Jesús es el sacrificio definitivo. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado, no solamente de una nación, no solamente de un pueblo, sino de toda la humanidad, de todas aquellas personas que deciden creer y abandonarse en la fe en Cristo Jesús y aceptar las promesas hechas por Él. Sí, mi amado. Así que el sacrificio de Cristo es superior a todos los sacrificios. Esto quiere decir que la fe en Cristo está por encima de los contextos culturales, religiosos, políticos y de los contextos rituales. Jesús no es el ritual de un hombre. Te lo voy a decir así. Fue el ritual del amor. Fue el ritual de Dios. El regalo para el hombre. Qué tremenda esta palabra, mis amados. Qué tremenda. Entonces Pablo deja claro que el velo fue quitado y que podemos hablar directamente. Y como metafóricamente lo presenta, podemos ver, podemos vernos en un espejo, como quien cada vez más destella la gloria de Dios. Maravillosa palabra esta. Y cada vez más, como en un proceso evolutivo, en una construcción espiritual, mirándonos al espejo, nos vamos pareciendo más al Señor. Óigalo bien. La ley no nos salva.
La ley no nos salva, nos enreda en un círculo interminable de rituales, en un círculo interminable de normas civiles y, y actos litúrgicos que no nos llevan a nada. Mas la gracia, óigalo bien, nos supera todo esto y nos lleva o nos coloca en la perspectiva de una fe que trasciende lo meramente ritual, lo meramente litúrgico, para colocarnos de cara a Jesús en sus escrituras y encontrar de manera particular y especial la salvación en Cristo Jesús. La ley de Moisés nos salva, pero sin lugar a dudas, dijo un autor, Dios nos otorga el perdón a través de la sangre de Jesús. Nos da su libertad. Óyalo bien, nos da su libertad y en esta libertad tenemos que mantenernos. ¿De qué nos libera? Nos libera del pecado, nos libera de la muerte, nos libera, óigalo bien, de la ritualidad. Por eso dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es decir, nos pone en libertad. Pablo le escribe a la iglesia de Roma, la pequeña iglesia de Roma, la iglesia primitiva, dice, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para ninguno de nosotros. Debemos mantenernos en el Espíritu de Cristo, dejarnos guiar por el Espíritu de Cristo, caminar con el Espíritu de Cristo, desarrollar intimidad con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo. ¿Y sabe quién es ese Espíritu de Cristo? El Espíritu Santo, que es el Espíritu de la gracia. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.